Un saludo a todos. En este video vamos a guardar los datos que tenemos disponibles o que estamos leyendo del formulario dentro de un arreglo global para que veamos cómo podemos ir almacenando esta información en JavaScript. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear un arreglo global. He comentado antes que con Bash creamos arreglos globales, así que vamos a llamar a este arreglo datos igual a array. Ella tendría una variable global. Luego, ¿qué nos tocaría hacer? Vamos a tomar estos valores. Podríamos agregar incluso una especie de confirm. Vamos a poner un confirm y le vamos a preguntar si desea guardar los datos. Y en función de lo que nos responda, si nos responde un true, va a entrar en este if y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable llamada nuevo elemento que va a ser un array también. ¿Por qué? Porque ahora cada posición del array debe guardar toda esta información. Entonces, cada posición del array deberá ser a su vez un array. Por ello estoy creando esta variable nuevo elemento, a la cual le voy a hacer un push y en el cual voy a ir introduciendo cada uno de los campos que tengo leídos. Entonces, que van a ser 6 campos, 3, 4, 5, 6. Entonces son nombre, la variable apellido, la variable sexo, la variable condiciones y las variables valor seleccionado, y la otra es texto seleccionado. Muy bien. Tengo cada uno ahora de estos elementos en la variable nuevo elemento. He guardado ahora ahí en ese arreglo. Como digo siempre, podemos utilizar un console.log para imprimir la variable nuevo elemento. Si gustan pueden hacer la prueba. No lo haré en este momento porque sé perfectamente que está quedando guardada. Entonces, ¿qué haremos luego? Vamos a agregar a la variable global arreglo datos. Si la he llamado me parece, vamos a checar. Está mal escrito. Arreglo datos. Entonces vamos a guardar en esa variable arreglo datos. Vamos a hacer un push. Este arreglo nuevo elemento, que es el que acabo de crear. Lo voy a meter ahí. De esa forma, arreglo datos va teniendo arreglos internamente, que van a ser cada uno de los elementos. Y una vez hecho esto, lo siguiente va a ser borrar todos los datos del formulario. Para ello vamos a acceder al formulario a través de getElementById. El ID del formulario es, si no mal recuerdo, formulario. Sí, acá está. Vamos a acceder a ese elemento y vamos a llamar a un método propio de los formularios llamados reset. Este método lo que va a hacer es limpiar todas las cajas y todas las selecciones que hay en el formulario. Pues bien, con esto podríamos ya tener los datos dentro del arreglo. Vamos a hacer una prueba para ver si se están quedando guardados. Vamos a recargar esta página. Meter Denis, Espinosa, masculino, no aceptó las condiciones, cuarto valor, enviar. Recordemos que esto se está imprimiendo antes y nos está preguntando ahora si deseo guardar los datos. Vamos a darle a aceptar. Vamos a meter otro dato, María, Moncada, femenino. Vamos a decir que acepte y que tenga el segundo valor. Desea guardar los datos, aceptar. Muy bien. Si ahora yo limpio esta consola e intento imprimir, esto es algo que se puede hacer, la variable datos, le pongo aquí el nombre de la variable nada más, le doy enter, veo que me dice su valor actual. La variable datos actualmente dice que es un arreglo que tiene dos elementos, y veo que cada uno de los elementos es un arreglo a la vez. Cada uno de estos es un arreglo. Entonces la variable arreglo datos tiene dos elementos, que son los dos datos que he metido de hecho. Entonces si lo desplegamos, vemos que en la primera posición están los datos que metí primero, Denny, Espinosa, M, false, 4, cuarto valor. Y en la otra posición están estos otros valores. Entonces observamos que sí se están guardando los datos dentro de ese arreglo global. Vamos a comentar este console log. Y más bien podemos poner por acá un alert que diga
datos guardados. Muy bien. Esos datos guardados, vamos a volver a probarlo. Actualizar. De Denis, Espinosa, masculino, acepto, segundo valor, enviar, desea guardar los datos, aceptar, datos guardados. Y si ahora vengo aquí y escribo arreglo datos, que es el nombre de la variable, veo que ahí están los datos guardados dentro del arreglo. Muy bien. Si quisiéramos visualizar ahora estos datos, podríamos agregar acá abajo una pequeña caja en la cual mostrarlo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a agregar un div, un simple div, no necesitamos tampoco nada rebuscado. Aquí en el index, debajo del formulario, vamos a crear otro formulario. Vamos a hacer esto mejor. Y le vamos a decir el número de la posición a visualizar, que nos diga la posición a visualizar. Eso que lo introduzca en input de tipo texto. Bueno, le podríamos dar aquí de tipo número de una sola vez para que nos valide un poco. De tipo number. Y le vamos a poner un ID que sea número o posición. Y luego vamos a agregar un botón. Vamos a poner por acá un botón de tipo button, obviamente. Esto es importante ponérselo aunque no parezca. Y vamos a utilizar la función que habíamos creado antes, la función visualizar. Y que diga visualizar. Vamos a quitar de aquí ese botón porque habíamos puesto uno igual, no me había percatado. Y lo vamos a dejar acá abajo. Y vamos a crear, como he dicho antes, un div que le vamos a poner un ID, de hecho, ID visualizar. Vamos a poner algún texto por ahí. Vamos a darle un poquitín de estilo a esto para que se vea mejor. Estilo.css. Vamos a decir que este estilo va a ser para el elemento que tenga este ID, el ID visualizar. Recordemos que cuando es por ID lo hacemos con numeral. Y le vamos a definir un font family de current new, está bien ahí. Vamos a definirle un color. Vamos a ponerle el estilo de la consola. Vamos a definir un color de fondo también para esa cajita, el div que estamos creando. Vamos a darle una altura, unos 200 píxeles, esté bien. Y vamos a definir un padding también, para que no esté todo pegado. 15 píxeles, muy bien. Y vamos a incluir esta hoja de estilo por acá. Link rel style sheet, y luego tendremos que indicar con href el nombre del archivo. Vamos a observar si ya se aprecia en pantalla. He creado esto que tengo acá. Vamos a dar un poquito de espacio porque no esté tan pegado esto por aquí. Vamos a dar, aunque sea un par de BRs. Mucho. Para ahí. Uno menos. O uno está aquí. Ya es cuestión de gusto. Simplemente para que se aprecie o se vea mejor. Vamos acá en posición a visualizar. Vamos a separar esto un poco. Vamos a poner un HR. Ahí está. Entonces, para que se aprecie un poco mejor, creo yo. Entonces, la idea es que ahora cuando escribamos un número aquí, se nos visualice el contenido de esa posición del arreglo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Para lograr eso, lo primero que tenemos que hacer es obtener, cuando se le dé clic al botón visualizar, obtener el número que fue escrito en esta caja de texto. Con lo que ya hemos abordado, lo podemos hacer sin ningún problema. Porque simplemente es hacer una variable posición igual a document.getElement by ID. Ya sabemos que al final vamos a querer el valor y acá vamos a colocar el ID
del elemento, que es posición. Y listo. Ahí estaríamos accediendo a la posición. Luego necesitaríamos lo que hay en esa posición del arreglo. Entonces, elemento, vamos a crear una variable, elemento a visualizar, llamémosle, va a ser el arreglo de datos, lo que haya en la posición que acabamos de encontrar, o que nos acaban de decir. Siempre recordad que estas dos palabras no necesitan ser iguales. Yo las he puesto así por entenderlo más fácil, pero no necesitan ser iguales para nada. Entonces con esto estoy obteniendo la posición que quieren ver y accedo al arreglo a esa posición, y lo que hay en el arreglo en esa posición lo estoy guardando acá. Luego lo que vamos a hacer es obtener, podría mandar esto a la consola para que ustedes puedan ver qué hay en esa posición. Pueden hacer un console log y mandan esa variable. Sin embargo, en mi caso, pues no lo haré, la verdad. Creo que es redundante, así que no vale mucho la pena. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuevamente las variables que necesitamos. Let nombre igual a elemento a visualizar. Y aquí solo se va diciendo la posición, porque recordemos que estamos en un arreglo. Es decir, cada posición del arreglo es un arreglo a sí mismo. Entonces, que este arreglo en la posición 0 tiene el nombre. En la posición 1 tendrá el apellido, y así sucesivamente. Entonces, en cada una de las posiciones tiene el contenido que queremos mostrar. Entonces, por eso es que vamos accediendo de esa forma y vamos creando las variables. Apellido, el tercer valor era sexo, el cuarto condiciones, el quinto valor seleccionado y el sexto texto seleccionado. Muy bien, entonces ahí ya tenemos el valor que hay en cada posición. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? Vamos a crear una cadena que nos imprima ese contenido. Nos va a servir bastante lo que habíamos mandado a imprimir a la consola. Voy a retomarlo. Lo teníamos en la función guardar. Voy a tenerlo por acá. Voy a guardar esto en esta ocasión en una variable que llamaré cadena visualizar. Y como lo quiero agregar dentro de esto de acá, que es un div, lo que pasa es que lo he puesto con ese estilo, pero es un div, el pkn no existe ahí. Aquí lo que nos va a interesar es que hayan BRs para que se pongan en líneas separadas. Bien, entonces ahí, bueno, texto seleccionado, porque así lo tengo declarado aquí. Bien, entonces ya tengo armada la cadena que quiero visualizar y ahora solo me toca colocarla en este div que tengo aquí que se llama visualizar. ¿Cómo hago eso? Como siempre, necesito acceder al div. Por acá me está marcando un error. Vale, esto de aquí. Ahí. Necesito acceder al div, al que llamaremos visualizar igual a lo mismo de siempre, document.getElementById. Le pasamos el elemento, el ID del elemento, solo que en esta ocasión no me interesa el value. Esto es algo que, aunque luego lo veremos un poco más a fondo en otro tema, simplemente quiero dar un esbozo para resolver este ejercicio. No accedemos al punto value porque quiero acceder al div, porque voy a necesitar una propiedad del div que es inner HTML, y ahí quiero guardar, o ahí voy a asignar el valor de cadena. Inner HTML sirve para poner contenido HTML en el elemento al que estoy accediendo. Dicho de otra manera, como a través de esto estoy accediendo al div visualizar, voy a colocar dentro del div visualizar este contenido que estoy creando. Se va a aparecer en pantalla. Es una forma más elegante, más controlada de colocar contenido en pantalla en vez de hacerlo con document.write, por ejemplo, que no solo sé que se va a agregar, pero no tengo mucho control de dónde. Puede ser al final, puede ser al inicio, dependiendo de dónde esté incluido el JavaScript. Acá no, aquí le estoy diciendo exactamente dónde se debe agregar este contenido HTML. Pues bien, vamos a hacer la prueba. De momento, bueno, vamos a recargar la página para que no haya errores, no hay ningún error.
Vamos a agregar un par de datos. Espinosa, masculino, vamos a dar acepto. Segundo valor, enviar. Desea guardar los datos, aceptar. Bien. Vamos a meter María, Moncada, femenino. Primer valor, enviar. Datos guardados. Poner a Juan, Montoya, masculino, acepto. Tercer valor, enviar. Aceptar, datos guardados. Bien. Si queremos corroborar que hay tres elementos, vamos a poner aquí el nombre de nuestra variable, arreglo datos, perdón. Vemos que ahí sí efectivamente nos dice que hay tres elementos. Pues bien, le digo yo aquí, quiero acceder a la posición 0, visualizar. Y ahí me los está poniendo, lo que está en la posición 0. Quiero acceder a la posición 1. Ahí están. Quiero acceder a la posición 2. Y ahí está. Entonces vemos que puedo acceder luego de la misma forma que lo había hecho para poder obtener su valor. Puedo luego recuperar esos valores que he guardado en el arreglo y colocarlos donde yo desee en pantalla, siempre haciendo uso de document.getElementById, pasándole el elemento. Y finalmente, si es un div, por ejemplo, que tal vez es el caso más que de momento nos viene mejor, puedo asignar a su propiedad inner.html el contenido que tengo. Esto, por ejemplo, lo puedo cambiar y en vez de hacer esto, hacer una tabla y se vería bien también. Sería otra opción. Otros elementos tal vez interesantes. Recordad que en este punto de acá hemos accedido a una posición concreta del arreglo. Es decir, cuando nosotros hacemos esta línea arreglo datos con la posición, es como que estemos accediendo a esto de acá. Como bien estamos accediendo a la posición que le decimos. Por eso les decía que luego hacemos del 0 al 5. Porque es lo que hay del 0 al 5. Están los valores en cada posición. Pues bien, les invito a ver el ejemplo nuevamente para que vayan quedando claros y que podamos ir comprendiendo cada vez mejor cómo vamos trabajando con los formularios, con los eventos, cómo puedo guardar la información de los formularios en arreglos globales y poco más. Bien, espero que el video sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima ocasión.